la forma que tomemos del verbo, si es un presente, si es un pasado, o perfecto, si es un supino, vamos derivando palabras, pero que en última llegan todos a una misma idea, que es una idea común. Y tomen cualquiera de estas preposiciones, por ejemplo, la que decíamos antes, la ad, ¿no? Ad significa ir hacia, pero ir tanto que yo me le pego a donde yo estoy yendo. Por ejemplo, adhesión. Por ejemplo, adscripto. ¿Qué significa adscripto? A ver. Opa. Adscripto, ¿no? Ustedes fíjense, scriptum es el supino del verbo escribir, del cual ya hemos dicho scribo, scripts, scriptum. Adscribir significa escribir o acercarse por la escritura a alguien tanto que yo me le pego. Por eso alguien adscripto es alguien que está al lado de otro y está aprendiendo. Esa idea del ad, de ir hacia, lo vamos a encontrar en montones de términos. Claro, claro. Iago yecto significa que reposa, que está. Adyacente significa que está al lado. ¿Cómo? Es un compuesto de venio, que significa venir. El advenedizo es aquel que viene y se te acerca y se te pega. Obviamente que es término peyorativo. El advenedizo es aquel que llega sin merecimiento. Claro, claro. ¿Cómo? Lo mismo, adhesión, que significa lo que está. Adversus viene de ad y versus. Versus viene de vertere, que significa echar. Por lo tanto, versum significa dar vuelta. Entonces, algo adverso es algo que se da vuelta en contra mía. Eso. Adversario, ahí lo vemos más claramente. Alguien converso, ¿qué significa? Que se dio vuelta, pero en conjunto o completamente, porque el come es completamente. Y alguien perverso, ¿qué significa? Alguien que se dio vuelta en contra de algo. Es decir, el perverso, pero son todos compuestos de versum, que son compuestos de vertere, que viene de verter, echar líquido. Esa es la idea, de ahí viene vertiente también. Es decir, que perverso y vertiente vienen de la misma raíz. Echar agua. ¿Sí? De verso. ¿Sí? Porque versum y sí, versum, vertere, versum. Adversario también, aquel que se dio vuelta en contra de alguien. Claro. Hay términos que, por ejemplo, ¿cómo se dice cuando alguien está muerto? Oxiso, que es un compuesto de caedere, o caedere, es decir, aquel que se cayó y ya crepó. ¿Y por qué decimos occidente? Porque es donde muere el sol. Entonces, oxiso y occidente tienen la misma raíz. ¿Y cómo decimos cuando nace el sol? Oriente. ¿De dónde viene? Oriente. Viene de oriens, que significa nacimiento. Nacimiento. Viene de orior. Claro, orior en latín significa, es una de las formas de nacer. En realidad nacer, como lo entendemos nosotros, se dice nanquiscor, que es un verbo de ponente. Pero oriens, orientis, orior, significa nacer también. Entonces, occidente, oxiso y caer, tienen la misma raíz.
Porque hay una idea que es muy primitiva, porque vuelvo con esto. Las lenguas son económicas. Hay un lingüista que se llama Grice, que ha planteado los principios del lenguaje y dice, la lengua tiene que ser económica. Tenemos que decir muchas cosas con pocos elementos. De hecho, el repertorio usual de un lenguaje son 1500 palabras. Si uno aprende 1500 palabras, aunque sea como los indios, pero se hace entender. Hay lenguas más complejas y menos complejas, ¿no? Por ejemplo, el inglés es una lengua extremadamente fácil en lo morfológico, muy fácil. Es más compleja en todo lo que tiene que ver con lo semántico, etcétera, etcétera. Pero una lengua que tiene prácticamente un solo artículo, una lengua que no conjuga como nosotros. Nosotros tenemos para los verbos desinencias propias, ¿no? El inglés, ¿cómo lo soluciona? Con una forma que se llama auxiliar para conformar el tiempo y muchas veces el modo, y el resto es invariable. Por supuesto, hay excepciones, los verbos irregulares, ¿no? Pero es una lengua muy sintética, digamos. Claro, exacto. Y algunas particularidades como el verbo to be, ser, o el auxiliar dudas, etcétera, que cambia de acuerdo con la persona. Pero el resto es igual, es una lengua muy sintética. Entonces, para hablar como los indios, el inglés es bastante más fácil desde ese punto de vista, porque más o menos encaja. Pero toda la lengua, ustedes fíjense que el lenguaje cotidiano que usan ustedes se reducirá a 1000 palabras. 1000 palabras. Hay términos que a lo mejor hace años que no usan. Y si yo se los digo, por ejemplo, truán, ustedes saben qué es, pero no lo deben usar nunca. Es más, no sé si se acuerdan de la última vez que lo usaron. ¿Por qué? Entonces, esto tiene que ver con la enseñanza de una lengua y con la corrección de una lengua. Por ejemplo, la ortografía. Es mucho más complicado que alguien no distinga en español entre la B larga y la B corta que con las H intermedias. Pues las H intermedias, esa herencia que nos viene fundamentalmente del árabe, son relativamente infrecuentes. O dicho de otra manera, cuando algo es más infrecuente, el error es menos grave, porque es menos regular. Vuelvo, no poner una H en truán es menos grave que poner IVA con B corta. ¿Por qué? Porque justamente todos los verbos del pretérito imperfecto, en este caso, se escribe con B larga. Y es así porque el latín se escribe con B larga. Yo creo que lo hemos charlado esto. ¿Cómo? Con IVA o sin IVA. O sin IVA. Entonces, y con esto terminamos hoy, hay toda una cuestión de economía en el lenguaje, que es lo que, o de carácter sintético en el lenguaje, que es la que usamos como proceso mental para nominar y decir las cosas, ¿no? Y siempre con esta idea, cuando yo encuentro algo nuevo, salvo que tenga un referente distinto, por ejemplo, nosotros usamos montones de términos del inglés. ¿De qué? Del inglés. ¿Por qué? Porque son términos técnicos, entonces yo los tomo, pero cuando no los tengo, recurro a lo que más conozco, ¿no? La clase pasada charlábamos que hay un principio que planteó Piaget en toda su concepción teórica, que es la del constructivismo, que él dice justamente que el niño, nosotros también, cuando hacemos una hipótesis frente a algo nuevo, intentamos separar los procesos en partes y asimilar con algo que ya conocemos. Es más, cuando alguien le explica algo,
ustedes mismos naturalmente dicen, esto es como tal otra cosa. Es decir, siempre estamos, lo de asociación tiene que ver con esta idea de voy a ver dentro del repertorio de lo que tengo aquello que sea más parecido. Cuando aprendemos un idioma lo hacemos igual. Dice, ¿cómo se dice esto? Mesa. ¿Cómo se dice en inglés? Table. Ah, entonces table es mesa. Yo lo comparo con lo que ya sé. Y las lenguas hacen exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos en la cocina algo sin patas y que sirve para apoyar? La llamamos mesada. Mesada es un término antiguo por meseta. ¿Y qué es una meseta? Una mesa extendida. Es una mesa, digamos, algo extendido porque está más alto. Fíjense que tomamos un término y lo extendemos. Usualmente empezamos a partir en etimología y en lingüística, y cuando llegamos al último, por ejemplo con finura y todo, le llegamos a fin, decimos este es el primitivo, porque por encima de este ya no hay nada que tenga unidad. Por supuesto, si estudiamos lingüística vamos a ver que esa F viene de un sonido indoeuropeo que generó otros términos, pero ya no nos interesa. Llegamos al primitivo. Hay muchos primitivos, algunos incluso que tienen miles de años. Por ejemplo, una raíz de uno de los colores más primitivos que hay. ¿Cuál es? El rojo. La raíz de rojo, rot, rouge, que viene de rosso, rosum, es antiquísima. Es uno de los colores que tiene primitivo. No todos los colores tienen primitivo. Por ejemplo, ¿de dónde viene verde? Viene de la misma raíz de verdura que viene de wiris o de wirdis, que significa aquello que tiene vida. Y demás. Pero rojo, que ha generado el color en la mayoría de las lenguas europeas, es una raíz muy antigua, es un primitivo, porque antes de eso no encontramos ningún elemento del cual haya surgido. Quizás exista, no está registrado, al menos en el nivel que nosotros estamos viendo. Y esas ideas primitivas después se van combinando por, reitero, operaciones muy simples. Por ejemplo, la operación de antonomía, que significa lo contrario, algo contrario a esto, o el posicionamiento dentro, fuera, todo lo que tiene que ver con el límite, con ir a favor o ir en contra, trasladarse o quedarse quieto. Y así vamos entendiendo por qué la lengua genera lo que después nosotros estudiamos como adverbios, como modificadores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el indoeuropeo, y se da fundamentalmente en el latín, nosotros lo hemos perdido, pero el alemán lo tiene, el ruso lo tiene. La distinción fundamental en lo que tiene que ver con el espacio es lo que está quieto y lo que se traslada. ¿Y por qué la distinción fundamental? Porque el latín, el griego, el ruso todavía tienen un caso para los sustantivos que es quedarse quieto. Y nosotros lo hemos perdido, se llama locativo, lo hemos perdido. Pero en latín existe, en griego también y en ruso también. No sé si alguien habla o leyó ruso alguna vez acá. Bueno, en ruso y en las lenguas eslavas, casa se dice dom, que está muy ligado con domus en latín. El ruso tiene un locativo que es doma, que significa estar en casa. Eso, y es un sustantivo en caso locativo. Entonces,
La lengua distingue lo estático de lo que se traslada. Y después sigue. El indoeuropeo en general, el latín lo toma el español, lo toma el francés, etc. Distingue dentro de lo que tiene que ver con el espacio 4 formas. Primero, el lugar estático. Ya lo vamos. El lugar estático, que ya hemos dicho está marcado morfológicamente, el lugar estático, que en español, como tenemos que ver del movimiento, lo llamamos ¿dónde? El movimiento es una línea recta, ¿sí? Esperen, porque si no, así va a ser. Vamos a empezar al revés. Porque tiene que ver con el movimiento. El punto de origen, que es desde dónde. Después, el movimiento es una línea recta, que es una sucesión de puntos estáticos que llamamos dónde. El final, que es hacia dónde o hasta, dónde, y todo el trayecto, que es por dónde. Todo esto es por dónde. Con esto entendemos el movimiento en el indoeuropeo y en cualquier lengua indoeuropea. Origen, fin, trayectoria, puntos estáticos. Y el tiempo se piensa igual. ¿Desde cuándo, por cuánto tiempo, hasta cuándo? Es igual. Y a su vez se opone lo estático con el movimiento. ¿Por qué? Porque el dónde, que es lo estático, está marcado morfológicamente. Nosotros lo hemos perdido, pero existe en otras lenguas. Con estos 4 principios, o con estas 4 maneras, pensamos todo el esquema espacial y temporal del indoeuropeo y por ende del español. Porque si yo digo ¿desde cuándo? Estoy hablando del pasado. ¿Hasta cuándo del futuro? ¿Cuándo? Estamos hablando del presente. Y por cuánto es una mezcla que lo construyo de acuerdo a lo que necesito. Por eso digo, la forma de pensar o las reglas son muy sintéticas. Eso es lo que llevó a Noam Chomsky a establecer lo que hemos hablado, esto de que los principios lingüísticos son muy pocos. Él, en sus últimas formulaciones de la teoría, llega a uno solo. Dice, lo propio de la estructura es el movimiento de elementos de estructura muy profunda, y es lo que también nos permite entender cómo alguien puede aprender tan rápido algo, porque es muy económico y muy simple. Si el lenguaje tuviera 1.000.000 de reglas, sería muy difícil de aprender. Sin embargo, el ser humano en muy corto tiempo comprende, y comprende todo esto. Y vuelvo con lo que decía Chomsky. ¿Por qué tiene que estar codificado genéticamente? Porque es imposible que alguien aprenda tan rápidamente algo que le es desconocido. Es como si ustedes van a China y lo dejan en una calle. Van a estar años para entender el chino. ¿Por qué? Porque fonológicamente es distinto, porque tiene otras reglas, porque todo lo demás. Y un chico chino, ¿cómo en 6 meses, 1 año aprende? Si tienen la misma experiencia que yo. Claro, genéticamente está codificado y tiene su mente absolutamente en blanco. A ver, no en blanco, sino que no ha aprendido nada todavía. Entonces, aprende de cero y muy rápidamente. Si un chino viene acá, le pasa lo mismo con el español.
es exactamente igual. Lo único que todos los niños, niñas del mundo tienen capacidad para aprender cualquier lengua natural humana. En un tiempo muy rápido, con un estímulo muy imperfecto, y lo hacen. ¿Por qué? Porque el conjunto de reglas, el conjunto de maneras o formas está codificado genéticamente. Y vuelvo, y es económico. Después podemos tener, qué sé yo, las variables, si quiere, qué sé yo, un plural irregular como el del inglés que de food hace fit, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense, hay un lingüista que se llama Miller que dice, en inglés hood, H-O-D, se toma como genérico. Por ejemplo, childhood, que significa un carácter de niño, como genérico. Sin embargo, a ver, un niño entiende eso. Si ves hood, dice, este es un genérico. Es decir, toma el primitivo y lo extiende. Pero si le hablan de Robin Hood, entiende que es un nombre. Entiende que es un nombre. No capto esa idea, perdón. Lo que quiero decir, y en una de las clases lo vamos a tomar, que el lenguaje tiene que ver con el contexto. Y eso uno lo tiene que aprender, porque si no, nosotros hacemos hipótesis sobre lo que estamos escuchando, que son múltiples. La primera hipótesis es lo que estamos escuchando. El sonido, lo decíamos la clase pasada, como fenómeno físico, es algo que se extiende. Nosotros le damos carácter significativo cuando a todos los sonidos que yo estoy emitiendo los partimos en unidades significativas. Entonces, esa es la primera hipótesis. ¿Qué es lo que estoy escuchando? Yo convierto el sonido en términos que me son significativos. Pero después esos términos, yo tengo que desambiguarlos. Por ejemplo, si yo digo vela, vela es polisémica, tiene montones de significados. Puede ser la vela de un barco, la vela encendida, puede ser estar en vela, es decir, velar por alguien. Entonces, cuando yo escucho vela, tengo que convertir esos fonemas en algo significativo. Después meterlo en contexto y después ver cómo lo encajo con todos los significados que yo conozco en lo que me quieren decir. Y después hago otras hipótesis que esto es muy rápido y muchas veces ni siquiera somos conscientes. Yo dije vela, pero si yo digo desvelar, ustedes automáticamente dicen proceso de reversibilidad, aquel que se queda que se queda o que está en eso, y velar también. Entonces, desvelar compuesto de vela significa quedarse despierto. En este caso, ¿no? Todo eso en un microsegundo. En nada. En nada. En nada. Alguien que aprendió inglés lo hace exactamente igual. Es el mismo proceso, son procesos muy rápidos y que obviamente, por todo esto que estamos charlando, lo más plausible es que ese conocimiento esté genéticamente codificado. Piaget nos dirá, el conocimiento se adquiere y la capacidad del conocimiento está genéticamente codificada. Todos aprendemos de la misma manera. Eso está codificado. Después, el conocimiento uno lo aprende de acuerdo con su experiencia, ¿no? Entonces viene otro principio, el aprendizaje más histórico que lógico. ¿Qué significa eso? Que si bien hay elementos lógicos, primero aprendo esto, después aprendo lo otro, los que han dado clase saben que si yo quiero enseñar química antes de enseñar una fórmula, una valencia, qué sé yo, primero le tengo que decir, bueno, a ver, tabla periódica, cómo se llaman los elementos, aprendan esta nomenclatura, y después le digo H2O. Si yo le pongo H2O acá y no sé
el H hidrógeno, que el 2 tiene que ver con la cantidad de átomos, etc., no voy a entender nada. Entonces, esta idea de progresión es lógica, pero también es histórica, en el sentido de que nosotros aprendemos por la experiencia que tenemos. Acuérdense, hay en uno de los textos de Humberto Eco, él dice: si yo les digo ballena, ustedes piensan en mamíferos cetáceos, pero también si han leído van a pensar en Jonás y la ballena, en Moby Dick, y si alguna vez fueron al sur y vieron unas ballenas, van a pensar en esa ballena. Es decir, que el conocimiento que tienen ustedes es histórico, aunque pueden ir al diccionario para aprender lógicamente algo que no saben, pero también es histórico. ¿Cómo? Exacto. Lo más probable es que no tengan ni idea. Lo de las corbatas, lo de las camisas. Claro. O combinado, que era el tocadisco que tenía, por ejemplo. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la experiencia. Es muy difícil aprender algo de lo que no se tuvo experiencia. Incluso Piaget también lo dice de otra manera. Dice, el niño tiene que manipular para poder aprender. También tiene que tener un contexto interesante. Obviamente. Hay otro autor muy interesante que es el primer antropólogo o sociólogo que escribió sobre religión e historia de la religión desde una perspectiva estructuralista, que era Mircea Eliade. Tiene unos textos espectaculares: Lo sagrado y lo profano, Mefistófeles o el andrógino, Mito de herreros y alquimistas. Y él dice, entender, es más, es el creador de un término que llama hierofanía, que significa la manifestación de lo sagrado. Él decía, lo sagrado está tanto en una cruz como en un hacha doble, como en una máscara africana. Eso es una manifestación de lo sagrado, una hierofanía. Y él decía, explicar una cosa muchas veces es muy complicada. Por esto que tiene que ver con la experiencia, obviamente él se está refiriendo a intentar hacer una historia de las religiones con lo poco que queda. Y tiene un ejemplo muy interesante. Dice, ustedes tomen una Biblia y un rosario y nada más que eso y reconstruyan el cristianismo. Es imposible. Es imposible. O les doy una estatua de Buda y les digo, reconstruyan el budismo con eso. Por eso es que muchas veces los arqueólogos y los historiadores hacen hipótesis con muy pocas cosas. Muy pocas cosas, ¿no? Me acuerdo hace varios años que una colega de Australia nos contaba que unos arqueólogos habían encontrado un cilindro de metal y presupusieron que era un instrumento. Los instrumentos musicales son muy complejos de encontrar, fundamentalmente porque eran de madera y de elementos que se pudren. Entonces agarraron eso y lo llevaron, lo hicieron tocar por músicos, por todo lo demás, y después vino uno y dijo, no, esto es el gozne de una puerta. Y bueno, a veces el conocimiento se basa en hipótesis. Los que han hecho investigación básica saben que están años investigando y que a veces encuentran algo, pero no siempre. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.
Que me mire para levantar. Tengo, sí, para que me mire. Tanto no, pero es que estoy más como no quedaba, como no Acá termina tu viaje, empieza tu tuyo. Vos lo mirás, no te disfrutás. Ahora se queda como criminología, ¿me guste? Quedaron algunos restos con el normal, por ejemplo, el conquistador, todo lo demás. Después que la terminada pasaba la historia. Entonces, Gracias.